tu bendición, Señor. Te agradecemos por todas las bondades que nos has dado durante la semana y durante este día, Señor. Nos presentamos delante de su trono, pidiendo perdón por nuestros pecados. Señor, no somos merecedores de nada, mas tú, Jesucristo, nos has dado salvación y tú nos has justificado y por eso nos presentamos delante de usted para hablar de su palabra. Mas queremos que sea con el poder de su Espíritu Santo quien usted nos dirija, Señor. Gracias por todas las bondades que tiene que compartir con nosotros. Oh Padre Santo, visítenos en esta mañana. Visite a cada uno de los aquí presentes para que pueda su mente, su corazón estar despejado a la hora de estudiar este tema tan importante que, como vimos ayer, pertenece a la verdad presente, Señor. Señor, ayúdanos a obedecer tu orden, la orden de Apocalipsis 10 profetiza otra vez. Ayúdanos, Señor, a comprender tu profecía y a entender que el mundo necesita conocerla. Te pedimos, oh Dios, que nos des tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, queridos hermanos, entonces comenzamos. Voy a compartir pantalla, perdonen ustedes por acá. Comenzamos en el día de ayer, esta semana de santuario, antes de los temas regulares que se tratan aquí en Entendidos en los Tiempos. Hemos denominado esta semana de santuario, santuario guía en el tiempo final. Y el enfoque que hemos querido darle a aquellos que apenas se conectan hoy y no escucharon el mensaje de ayer es, ¿para qué me sirve a mí el estudio de santuario pero en este tiempo? Si estudiáramos santuario, todo lo que tiene el santuario aquí se nos va el año entero. Y esa es la idea, que podamos revisar cada vez más temas del santuario. Pero esta semana solamente nos hemos concentrado en el Yom Kippur, en el día de la expiación. Sin embargo, nosotros no podemos hablar de día de la expiación si no comprendemos en qué contexto está el día de la expiación. Ayer veíamos cómo todo comenzó y hablábamos de los pioneros y hablábamos de que ese gran chasco que sufrieron en 1844 se dio porque no comprendieron, el punto de partida fue que no se comprendió qué era el santuario. Guillermo Miller había tomado el santuario como la tierra y la venida de Jesucristo como su purificación. Pero la Biblia no habla de que esa es la purificación del santuario. Y el Señor le plació que Hiram Edson pudiera tener esa visión el 23 de octubre, pero habíamos visto que la comunidad adventista no lo conoció sino hasta después de un año, porque antes no había celular, antes no había correo electrónico como para avisarles a todo el mundo lo que pasó. Antes eran escritos y periódicos y se tomaban su tiempo para poder leer y para que pudiera ir a diferentes lugares. Entonces, Hiram Edson y los hermanos, ellos comprendieron la visión que Dios le había dado a Hiram Edson un poco después. Y ellos mandaron periódicos en el amanecer, y en la Estrella de la Mañana de Cincinnati. Y después de un año fue que la mayoría de la comunidad adventista vino a saber por qué se chasquearon. Pero eso sirvió para que el Señor mostrara la importancia del tema de estudiar el santuario, en especial el día de la expiación, porque estamos en el día de la expiación del cielo. Sin embargo, recordemos que el estudio del santuario se entiende mejor estudiando el santuario de la tierra. Y habíamos visto cómo Ezequiel 43:11 nos dice que cuando nos hemos arrepentido, tenemos que estudiar todo el diseño de la casa, sus entradas, sus salidas, sus formas, sus configuraciones, sus disposiciones, todo del santuario terrenal hay que estudiarlo porque tiene una simbología, unos antitipos del santuario celestial. Entonces, para poder entender el Yom Kippur, que es una fiesta solemne, hay que estudiar las fiestas solemnes, hay que hacerle un repaso a qué son las fiestas solemnes, cómo se distribuían en el año y qué significado tienen para nuestros días. Entonces, hoy ese es el tema que vamos a revisar y mañana sí comenzamos con el Yom Kippur, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme y les voy a mostrar
Habíamos dicho que estos eran los temas que íbamos a tratar de la semana. Santuario punto de partida, que lo vimos ayer, fiestas solemnes, tipos y antitipos, que lo veremos hoy. Yom Kippur, expiación, purificación y juicio, que empieza a partir de mañana, pero tendremos 3 fechas con el Yom Kippur. Arca del Pacto, una enseñanza para hoy, y santuario, progresión en Apocalipsis. 5 temas para 7, 8 días. Creo que 8 días porque terminamos el 22 de octubre. Entonces, el tema de hoy, antes del tema de hoy, vamos a nuestra trivia, vamos a nuestras preguntas regulares, todos preparados con nuestro chat. Vamos a escribir en el chat las respuestas a los saludos. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hermanos nos están saludando aquí en el chat. Muchos saludos a Saldarriaga, las viste, Saldarriaga, la gente te extrañaba. Entonces tienes que Gracias, hermana. compartir con más frecuencia. Carmen, Luzmila, bendiciones a todos. Bueno, listo. Vamos a colocar las respuestas en el chat. ¿De acuerdo, amigos? Vamos a ver. Primera pregunta, como la de ayer. Sondea tu conocimiento de santuario. Primera pregunta. ¿Cuántas fiestas solemnes presenta la Biblia? El Levítico 23. Si tú piensas que 8 fiestas, coloca la A. Si tú piensas que 7 fiestas, coloca la B. Si tú piensas que 3 fiestas, coloca la C. A ver, vamos en ese chat todos a participar. Hermana Carolina, Saldarriaga, Denis, que nos acompaña de Barranquilla. Vamos todos a participar. Todos, a ver, por aquí dicen 7, la B, que son 7. 7, 7, 7, 7, 7. Vamos a ver, falta por aquí el hermano Bejarano, Dianis ya colocó, falta mucha gente por escribir, vamos que todavía tenemos tiempo. 7, bueno, vamos a ver, dice A8, ¿quién puso A8? Familia Saldarriaga. Bueno, ¿quién tenía la razón? Tananán, tanán. Vamos a mirar quién tenía la razón. El hermano Saldarriaga tenía la razón. ¿Vio, hermano Saldarriaga, cómo ha estudiado? Sí, hermana, es que el sábado también es una fiesta solemne. Claro que sí. Es una fiesta semanal llamada el sábado y 7 fiestas anuales. Ahí es donde estaba la cascarita. Porque si leemos Levítico 23 no excluye el sábado. Y Levítico 23 incluye el sábado como una fiesta solemne. Entonces son 8 fiestas solemnes, el sábado que es semanal y 7 fiestas anuales. Acuérdense que decía la Biblia, la que presenta la Biblia en Levítico 23. Entonces la próxima vez que nos pregunten cuántas fiestas solemnes son, no son 7, son 8. Una fiesta semanal llamada sábado y 7 fiestas anuales. Si la pregunta fuera, ¿cuántas fiestas anuales? Dice Levítico 23, ahí sí son 7 fiestas anuales. Pero Levítico 23 no excluye el sábado. Importante tener eso en cuenta, ¿de acuerdo? Así es que, bueno, recuerden de que las preguntas tienen cascarita. Vamos con la siguiente pregunta. Las veces que los israelitas dejaban sus labores y viajaban a congregarse cerca del santuario, es decir, ahora sí anualmente, ¿cuántas veces eran? A, 7 veces al año, B, 3 veces al año, C, 8 veces al año. Vamos a ver qué colocan los hermanos en el chat. ¿Qué piensan ustedes? A, B o C. Vamos, Carolina dice que A. Vamos a ver, sigan ustedes participando, que aquí no hay respuesta mala, respuesta buena. Aquí no se, la idea no es corchar a nadie, aquí es pasar un momento un poquito ameno, interactivo antes de comenzar. El hermano Luis dice que B, Edwin dice que B. Vamos todos a participar, hermanos. Este es nuestro momento interactivo. John dice que B, Dianis dice que B, Luzmila que B. Vamos a ver. María Gladys que B. Vamos todos, faltan más, faltan más. Oscar que B, muy bien, Oscar Otilio. Por ahí nos falta Denis de Barranquilla, Rosa B, Armando B. Rosa que 3, muy bien. Taranán, tarán. ¿Cuál es la respuesta correcta, hermano Armando? La B, muchas gracias. La respuesta correcta, sí, señores, es la B.
Son 3 convocatorias al año para celebrar 7 fiestas. Eran 3 convocatorias al año para celebrar las 7 fiestas anuales. Última pregunta. ¿Todas las fiestas solemnes eran un motivo de alegría para los israelitas? Ahí dice 2, pero realmente es pregunta número 3. ¿Todas las fiestas solemnes eran un motivo de alegría para los israelitas? Si usted piensa que es la A, es porque dice que es falso. Fiesta no necesariamente es alegría. Y si usted piensa que es B, ¿por qué piensa que es verdadero? Eran fiestas. Dios pedía un espíritu gozoso. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿A o B? Rápidamente en el chat, A o B. A ver, ¿la fiesta era un motivo de alegría? ¿Todo el tiempo era alegría? ¿O era B? Las fiestas, Dios pedía un espíritu de gozo. Bueno, por aquí ya comenzamos. Denis dice que A. Gracias, Denis, por participar. Qué linda. Diari que la A. Edwin que la A. ¿Quién piensa que la B? Carolina piensa que la B. Luzmila que la B. Aquí esto está repartidito, ¿verdad? Vamos, que faltan muchos por participar en el chat. Oscar Otilio que la ve, John Rivera que la ve, Ros que la A. Muy bien, esto está, miren, 50-50. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta correcta? La familia Saldarriaga dice que la ve. Oiga, yo tengo que felicitar al hermano Saldarriaga. Tenía rato que no participaba. Usted es muy querido aquí en este grupo, hermano. No se olvide de conectarse de vez en cuando con nosotros. Bueno, hermanos, ¿cuál es la respuesta correcta? Tananán, tanán. La respuesta es la A. Eso es falso. La palabra fiesta significa conmemoración y como ejemplo, las fiestas solemnes de las trompetas y el Yom Kippur no eran fiestas de alegría, eran fiestas de angustia y aflicción. Y eso lo podemos leer en Levítico 23 y lo podemos leer inclusive al final de Levítico 16. 2 capítulos para poder entender cómo era el mecanismo de las fiestas. Nosotros, como en Barranquilla está el Carnaval de Barranquilla y cuando le dicen fiesta, la gente asocia con música y con un espíritu de alegría. Entonces creemos que fiesta todo el tiempo es jolgorio y música y alegría. No, la palabra fiesta significa conmemoración por una fecha especial. Entonces, fiestas solemnes era una fiesta especial en que la gente conmemoraba, dejaba sus labores y conmemoraba a una festividad, una fecha especial para el Señor. Entonces, hay unas fiestas solemnes que no era con alegría. La respuesta correcta es A. Es falso. Obviamente el Señor nos pide un espíritu gozoso, eso no es mentira, pero la cascarita estaba en la palabra fiesta, que sí era nada más alegría. Bueno, muy bien. Ustedes recuerdan que esta trivia es para comenzar el tema, para hacer un abrebocas del tema. Y el tema de hoy son fiestas solemnes, tipos y antitipos. Y este tema hay que prestarle mucha atención, porque resulta que es un tema que confunde un poquito por algunas estructuras, algunas numeraciones que hay que tener en cuenta, pero aunque parezca mentira, esto tiene un significado mayor. Si no alcanzamos a tocar el tema en su complejidad, dejamos un pedacito para el día de mañana, ¿de acuerdo? Y comenzamos con el año mundial actual estandarizado, según el hemisferio norte. Recordemos que las estaciones y en el año el hemisferio norte se maneja un poco diferente del hemisferio sur. Cuando en el hemisferio norte están en invierno, en el hemisferio sur están en verano. Cuando en el hemisferio norte están en verano, en el hemisferio sur están en invierno. Cuando arriba están en otoño, cuando los del norte están en otoño, los del sur están en primavera y cuando los de arriba están en primavera, los del sur están los de abajo o los del sur están en otoño. Sin embargo, Israel quedaba en el hemisferio norte, por lo tanto vamos a tomar la estandarización del hemisferio norte. ¿Cómo dividimos las 4 estaciones en nuestro año estandarizado, nuestro año, digámoslo de alguna manera, occidentalizado, nuestro año que empezó
La forma de contar el año es la forma que nos dejó Julio César y que después tomó Gregorio, ¿verdad? Por eso se le llama el año gregoriano. Nosotros contamos el año en enero y termina nuestro año en diciembre. Y tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo. Resulta que enero y febrero el año comienza en invierno. Luego, marzo, abril, mayo, ya en el hemisferio norte es primavera. Junio, julio, agosto son los meses de verano en el hemisferio norte. Septiembre, octubre, noviembre son los meses de otoño en el hemisferio norte y diciembre, invierno. Es decir, en el año actual, el año comienza con invierno y termina en invierno. Miren, hay unas expresiones que son un poco más simbólicas, figurativas, algunas emotivas, que se han utilizado, palabras que se han utilizado para mencionar qué son las estaciones. A mucha gente le parece que el invierno a mucha gente en invierno, inclusive los que tienen amistades en Canadá, en Estados Unidos, por allá en Inglaterra, saben que la mayor cantidad de depresiones se da en invierno y que muchas de estas depresiones las estimula la falta de sol sobre las personas. Por eso es que las personas que vivimos en zonas tropicales donde hay mucho sol, tenemos un espíritu como guapachoso, tenemos un espíritu un poquito más alegre, cero depresión, porque el sol tiene un efecto pues sobre nuestra piel, la vitamina D, y la vitamina D genera una cantidad de procesos en el cuerpo humano, y por eso es que la gente asocia el sol con la alegría. Eso es algo que es, digamos, que físico-químico. Entonces, cuando falta el sol en estos países del norte, hay unos procesos físicos que también inducen un poco como a la tristeza, a la melancolía. Eso no quiere decir que la gente del norte sea triste, sea melancólica, no. Son unos procesos sociales generales, por así decirlo, pero se ha asociado el invierno a la melancolía. También se ha asociado a la senectud, es decir, a la ancianidad. ¿Por qué? Porque la gente piensa, bueno, la gente, ahora cuando expliquemos el año como era en el pasado, lo vamos a entender mejor. Pero el invierno se asocia como que a lo que ya terminó, a la finalización de la historia de los años humanos. En cambio, el verano se asocia al comienzo, se asocia a la ilusión, a la niñez del año. Es decir, cuando cuando comienzan las cosechas, cuando comienza la gente a cultivar, a las cosechas no, a los cultivos, a la siembra. La siembra se comenzaba o se comienza en la mayor parte del mundo en su primavera, en su primavera. Y si es el hemisferio norte, la primavera empieza en marzo, a finales de marzo, comienzos de abril. Entonces, se asocia esto al comienzo del año, el comienzo de una actividad agrícola, y se asocia a la niñez del año. Ya el verano ya es una época de alegría. En muchos países el verano están de vacaciones, se asocia a la alegría, a la plenitud del año, se asocia a la juventud. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos viendo también los años del ser humano. Entonces, la niñez es la primavera, la juventud es el verano. Mientras que el otoño se asocia a lo que es, se asocia a la adultez, a la madurez. Ya es la madurez del año, se hacen muchas cosechas importantes, se hacen en septiembre, octubre, noviembre, se asocia a la madurez. Inclusive, cuando alguien quiere decir que está madurito, que está ya adulto, cuarentón, uno se refiere, está en el otoño de su vida. Entonces yo ya estaría en el otoño de la vida, porque ya yo soy cuarentoncita. Entonces, fíjense ustedes cómo el otoño se asocia a la serenidad, la madurez, la adultez. Hermana, pero usted nos venía a hablar de las fiestas solemnes. Sí, para introducir las fiestas solemnes, estos conceptos son importantes y lo vamos a entender después. Pero nuestro año estandarizado actual termina en diciembre con la melancolía, con el final, con el invierno, con la senectud.
Entonces, fíjense ustedes, este es el modelo de alguna manera del enemigo de Dios, porque no fue como Dios dejó el comienzo y el final de año. Comenzamos con melancolía y terminamos con melancolía. Comenzamos con tristeza y terminamos con tristeza. Esta es la forma como Satanás ha querido manejar el año, pero no es la forma como Dios dio el modelo del año. Recordemos que en el capítulo 12 de Éxodo se nos muestra cuando el Señor era que empezara el año. El año iba a empezar en el mes de Abib, y el mes de Abib corresponde al mismo mes de Nisán. Recordemos que el año comenzaba en Abib, que es el mismo mes de Nisán, y terminaba en el mes de Adar. Ustedes me dirán, hermana, pero es que yo vi los nombres en hebreo que usted coloca no son los que yo revisé en internet. Hermanos, permítame decirle que hay dos formas de nombrar los nombres dependiendo del idioma. Acuérdese que los israelitas hablaban hebreo, pero cuando ellos pasaron a Babilonia, hablaban arameo, y cuando vinieron las invasiones helénicas, también hablaban griego. Entonces, algunas de las palabras están helenizadas, o sea, están un poquito allí con una influencia griega, o también están aramizadas, es decir, tienen una influencia del arameo. Entonces usted encontrará que el primer mes se llama Abib o se llama Nisán. Encontrarán que el segundo mes, la Biblia lo menciona como Sif, pero en algunos lugares lo encontramos como Iyar. También está el tercer mes llamado Sivan. Está el mes de Tamuz, Av y Elul. Está el mes de Tisri, que la Biblia lo llama Etanim. Está el mes de Hesban, que la Biblia lo llama Bul. Y está el mes de Kislev, Tebet, Sebat y Adar. Usted me preguntará, hermana, ¿cuáles son esos meses? Claro, Aviv. Empecemos con abril. Abril, mayo, enero, febrero, abril, mayo, después de abril que viene. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Si empezamos a finales de marzo vendría siendo abril. Creo que lo tengo por aquí. Vamos a mirar. No, no lo tengo. Bueno, si digamos que comenzamos en primavera, que es lo que dejó el Señor, que comenzara el mes en primavera, vendría siendo nuestra referencia a marzo. Entonces tenemos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. El mes comenzaba en marzo y terminaba en febrero. Pero recordemos que el mes no comenzaba el primero de nuestra referencia, sino el 21 de nuestra referencia. Es decir, entre el 21 para ellos vendría siendo el primero. El 21 de nosotros vendría siendo para ellos el primero. Esta es la forma como los israelitas mencionaban el año. Y es la forma como el Señor lo dejó y tiene sentido. Fíjense, la primavera es un comienzo, es la niñez del año, cuando comienza el año. El verano es la alegría, la plenitud, la felicidad del año, la juventud. Ya por allí el otoño ya es la serenidad, ya la gente, la emoción es serenidad, ¿cierto? Esas hojas ocres, amarillo, hermoso, cómo se ven, ya se asocia con la adultez del año. Y por allí ya invierno es la melancolía del año porque es la vejez del año. De hecho, nosotros llamamos el año viejo. El año nuevo cuando comienza y el año viejo cuando termina. Hermana, ¿qué tiene que ver eso con el tema de hoy? Mire, esto es lo que tiene que ver y aquí comenzó lo interesante. Vamos a prestar atención. Vamos a hablar primero de lo literal. Lo literal. Aquí siempre empezamos a introducir el año modelo y las fiestas solemnes. El Señor dejó el mes de Abib para inicio de la fiesta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se distribuían las fiestas solemnes durante el año hebreo? Resulta que las 3 primeras fiestas duraban una semana. Comenzaban el primero del mes de Abib, o sea, la primera semana del año era para festejar 3 fiestas solemnes. Ay, hermana, ¿usted por qué le colocó los nombres hebreos? Se los puse porque el espacio es pequeño y no me cabían los nombres como nosotros lo conocemos.
pero ya vamos a decir cómo lo conocemos. La primera fiesta, Pesaj, ¿cuál es? Vamos a abrir nuestros micrófonos para hacer un momento interactivo y participar. ¿Cuál es Pesaj? Los que saben, abran su micrófono. ¿Cuál es Pesaj? ¿Cuál es esa Pascua. primera? La Pascua. Pascua, por supuesto. Pesaj es la Pascua. La segunda fiesta, Matzot. Los que abran su micrófono y díganme cuál es Matzot. ¿Cuál es esa segunda fiesta solemne? A ver. Panes sin Pesaj levadura. y Pascua. Panes sin levadura. Panes sin levadura. Panes sin levadura, correcto. Segunda fiesta Matzot, panes sin levadura. Primera fiesta Pascua. Segunda fiesta panes sin levaduras o Matzot. Tercera fiesta, Bikurim. ¿Cuál será esa tercera fiesta? Abran sus micrófonos, vamos a participar. ¿Cómo se llama esa primera fiesta? Primicias. Primicia. Era la fiesta de Yom HaBikurim. Correcto, Yom HaBikurim, correcto. Pesaj, Pascua, Matzot, panes sin levadura, Bikurim o Yom HaBikurim, que es primicias. La gente viajaba de diferentes lugares de Israel hacia el santuario a festejar en esta semana las 3 primeras fiestas. Esa primera vez que los israelitas viajaban se le llamaba la primera convocación. Primera convocación. Luego, cuando terminaba el Yom HaBikurim o el Bikurim, luego tenían que esperar 7 semanas. Si nosotros contamos 7 semanas, son 50 días. 50 días. Hermano, ¿y qué hacían los israelitas en esos 50 días? Por supuesto, ellos duraban una semana de fiestas solemnes, se regresaban a sus casas y luego a los 50 días, un poquito antes de los 50 días, empezaban a caminar para regresar a donde estaba el santuario. Hermana, ¿eso quiere decir que iban a Jerusalén? Bueno, depende. Recordemos que cuando los israelitas pasaron el Jordán para ya tomar la tierra prometida, el santuario, después de tomar Jericó, obviamente, el santuario se asentó en la ciudad de Silo. Entonces, mientras el santuario estuvo en la ciudad de Silo, los israelitas viajaban hacia Silo. Si nosotros revisamos la historia de Ana y Elcana, esa pareja, padres de un profeta famoso llamado Samuel, ellos viajaron de Ramá, donde vivían ellos, por allá por el monte de Efraín, no a Jerusalén, a Silo, porque el santuario se encontraba en la ciudad de Silo. Pero cuando el santuario pasó a Jerusalén, es decir, cuando David lo metió en una tiendita en Jerusalén, la gente empezó a viajar de diferentes lugares a Jerusalén. Y cuando Salomón construyó el templo, pues mucho más. La gente dejaba sus tareas diarias y caminaba para llegar hasta el templo que había construido Salomón y así sucesivamente. Todos viajaban hacia Jerusalén, pero primero fue Silo. Entonces, amigos, esa primera fiesta, esas 3 primeras fiestas pertenecían a la primera convocación. La gente se iba a sus casas, seguía cultivando, pasaban 7 semanas y luego de esas 7 semanas, entonces se celebraba Shavuot. La palabra Shavuot en hebreo significa semanas. Shavuot es semanas. Pero cuando llegó la helenización se conoció como ¿qué? ¿Cuál es la fiesta? ¿Qué me dicen? Coloquen sus micrófonos. Pentecostés. Pentecostés, correcto. Pentecostés, que significa 50 Pentecostés. Entonces, la Pentecostés será la segunda convocatoria del año, segunda convocatoria Pentecostés. Luego la gente iba a sus casas, seguía con las cosechas, seguía con los cultivos. Aquí en verano se daba la primera cosecha del año, se daban las primeras cosechas. Bueno, se recogía. Resulta bueno, miento, el hermano Bejarano tiene un estudio acerca de los cultivos en el año, pero eso, él después va a decir ese tema. El cuento es que habían varios tipos de cultivos, ¿verdad? Pero el tema es que en primavera ellos se encargaban de sus asuntos administrativos,
la compra, la venta, los cultivos, toda la actividad económica tenía su plenitud en los meses de Tamuz, Ab y Elul, que eran los meses de primavera. ¿Qué pasaba en otoño? En otoño la gente volvía, dejaba sus actividades diarias y se iba nuevamente para donde estaba el santuario. Y se celebraban 3 fiestas que ya tomaba un mes. Entonces era un mes de vacaciones. Las vacaciones, hermanos, no se tomaban en verano o en invierno como nosotros lo hacemos. Las vacaciones se tomaban en otoño. Era un mes completico y eran unas vacaciones tremendas porque las primeras 2 fiestas eran de angustia y la última fiesta sí terminaba con felicidad. 3 fiestas comenzando el otoño. La primera fiesta era el Yom Teruah, la segunda el Yom Kippur y la tercera el Sukkot. ¿Qué significa Yom Teruah? Vamos a colocar nuestros micrófonos. ¿Qué es Yom Teruah? Trompetas. Día de trompeta. Yom es día, trompeta. Muy bien, comenzaba con el día de la trompeta, el primer día del año, el primer mes del año. Voy a leer un poco. Eso está en Levítico 23. El día de las trompetas comenzaba el primer día del mes de Tisri, que es el mismo mes de Etanim. Entonces, Yom Teruah, que significa día de la trompeta, comenzaba ese día, pero eran varios días de trompeta. Eran 10 días de trompetazo. Ahorita vamos a decir qué significan esos trompetazos. Luego, en el día 10, se festejaba otra fiesta llamada Yom Kippur. Ese sí era un solo día. ¿Qué significa Yom Kippur? Vamos a ver con nuestros micrófonos. Día de la expiación. El día del juicio. Hoy día del juicio. Correcto. Entonces, la hermana Carolina me hizo recordar algo importante. Eran 2 las estaciones de fiesta, primavera y verano. Allí está con el color verde. La primavera eran 2 convocatorias en primavera, 4 fiestas solemnes en primavera. 2 convocatorias, 4 fiestas solemnes. 3 la primera convocatoria y 1 en la segunda convocatoria. Y la otra estación del año donde se festejaban fiestas era en otoño, en la senectud, en la adultez, la madurez del año. Y eran 3 fiestas. Primero Yom Teruah, que era el primer día de trompetas, el primer día de la semana, pero eran 10 días de trompeta. El Yom Kippur, que era un solo día y terminaba con Sukkot. ¿Qué significa Sukkot, hermanos? Coloque usted su micrófono y dígame qué significa Sukkot. Día de las cabañas. Correcto, cabañas o tabernáculos. Entonces, Pesach, vamos a decirlo en sus nombres como lo conocemos. Pascua. Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, Yom Kippur, que es día de la expiación, y terminaba con las cabañas, la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos, correcto. Esto era de manera literal. Permítame revisar qué hay por aquí como para saber qué sigue. Mira, había puesto los meses, había aparecido después, qué pena. Bueno, listo. Bien, hablemos un poquito de la Pascua. Hablemos un poquito con Biblia en mano de la Pascua. ¿Cuándo fue que aquí vamos a interactuar, ¿listo? ¿Cuándo fue que se festejó la primera Pascua? Abramos nuestros micrófonos. En Egipto. En Egipto, ¿en qué momento especialmente, hermano Saldarriaga? En la liberación. El día que fueron liberados de Egipto, la noche anterior fue Pascua, ¿cierto? Recordemos que eso lo encontramos en Éxodo 12. Usted en su casa juicioso va a leer un poquito más Éxodo 12. Y allí encontramos que el Señor dice que se va a festejar entre las 2 tardes. Es decir, se va a festejar un día completo, de tarde a tarde.
desde el 14 del mes de Abib hasta el 15 del mes de Abib. Esa primera fiesta de la Pascua estaba representando el sacrificio que iba a hacer Cristo viniendo aquí a la humanidad. Entonces, Pascua está asociado al sacrificio de Cristo. ¿Cómo se llama la festividad de nosotros occidentales en esa fecha de Pascua? Semana Santa. Correcto, es la Semana Santa. Pero aquí en Barranquilla y en la costa atlántica le llaman a las fiestas de diciembre las Pascuas. ¿Eso es correcto? ¿Sí lo han Falso. escuchado? No, Falso. señor. ¿Será correcto eso? No, señora. Felices Pascuas en diciembre. Totalmente incorrecto. Totalmente incorrecto. Las Pascuas no son en diciembre. Las fiestas de diciembre no se le llama Pascuas. Pascua Parte es del plan del enemigo para confundirnos, ¿no? para Como él confundir. puede cambiar los tiempos y la ley y trata de confundirnos para que nosotros no entendamos el tiempo. Correcto, hermana Caro, así es. Y por eso veíamos nosotros, hermana Caro, que el año, la Biblia dice en Daniel que iba a cambiar los tiempos y la ley. Y los tiempos los ha alborotado todos. Fíjese que el año comienza por allá en el mes de Adar, o sea, el año comienza en diciembre, el año comienza en enero, termina en diciembre, comienza en invierno, termina en invierno en el año que nos mostró el enemigo de Dios para que festejáramos, ¿verdad? Pero en el modelo de Dios, el año empieza en marzo finales, comienzo de abril, y termina en febrero. Eso sería lo regular. Así también era en el pasado hasta que Julio César cambió el año. Julio César, el del Imperio Romano. Y tenía su razón de ser. La razón por la cual él cambió el año era porque ya en primavera comienzan las batallas. Entonces él necesitaba unos meses antes para preparar la batalla. Entonces por eso cambió los meses y los primeros meses los puso en invierno. Nos alteró completamente en el mundo occidental el año como Dios lo había establecido. Pero ese es otro tema de conversación. Estamos hablando un poquito de las fiestas solemnes. Y tenemos que Pesach es la Pascua, la Pascua que representa ese sacrificio de Cristo. Recordemos que en el pasado cayeron 10 plagas en Egipto y la última plaga iba a ser la muerte de los primogénitos. Entonces, sabemos que la paga del pecado es muerte. Eso iba a tener una representación muy grande para nuestros días. Y solamente aquellos que habían matado el cordero y habían comido el cordero y habían colocado en los dinteles de sus puertas, en los 3 dinteles, ¿verdad? De la puerta de su casa, tuviesen esa sangre, iba a pasar el ángel de la destrucción y no iba a matar a los primogénitos que tuvieran la sangre. Entonces ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista, es Jesús. Eso significa Pesaj, que significa en hebreo Pesaj es paso de un lugar a otro, paso de esclavitud a la liberación, paso de muerte a vida. Y Pesaj es nuestra Pascua. Muy bien. Matzot son los panes ácimos. Resulta que Corintios 15, y apuntan esa referencia porque no las podemos leer todas, nos muestra una partecita pequeña acerca de lo que es Matzot. Matzot, que es los panes sin levadura, tiene que ver con fíjense que que Éxodo 12 nos muestra que esa Pascua se tomaba con hierbas amargas. ¿Por qué se tomaban con hierbas amargas? Fíjense, es curioso, debió ser un motivo de gran felicidad para los israelitas salir de la esclavitud a la liberación, pero no era motivo de gran felicidad teniendo en cuenta que los israelitas pertenecían también de alguna manera a la nación, como etnia eran israelitas, pero como ciudadanos eran egipcios, o sea, vivían en Egipto. Son como, por ejemplo, los latinos que se van para Estados Unidos, después que tienes 20, 30 años, inclusive te haces ciudadano, aunque no olvidas tus orígenes. Entonces ellos tenían 430 años de estar viviendo allá en Egipto, de alguna manera participaban de las actividades políticas egipcias. Entonces, ver que sus compañeros egipcios estaban en gran pena por causa de la muerte de tanta gente, no era algo feliz, era también algo amargo.
la liberación generaba felicidad y amargura, era ahí un sinsabor, era una mezcla de varias emociones y por eso la tomaban con hierbas amargas y los panes sin levadura. Bueno, resulta que si pesa que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el matzot era ese sinsabor, es decir, ¿cómo debo sentirme? ¿Feliz porque Cristo murió y me está liberando del pecado o triste porque murió mi Salvador? En aquel entonces para los discípulos fue muy triste, aunque en el camino de Emaús el Señor reveló que realmente tenía una razón de ser su muerte y debía ser feliz porque era la liberación del pecado, de una vida de pecado, de una vida de muerte a una vida feliz, a una vida con Dios. Entonces, Matzot está representando ese dolor de la sepultura de Cristo. Vámonos con Bicurín. Recuerde que esto es tipo y antitipo, ¿verdad? El tipo y antitipo. Significado literal y significado simbólico. Bicurín, recordemos que está festejando las primicias. ¿Cómo así las primicias? Los primeros frutos, las primeras gavillas de cebada, las primeras gavillas de trigo. Esas primeras gavillas se llevaban al templo y esas primeras gavillas se están representando a las primicias. ¿Y qué primicias? A ver, vamos a abrir el micrófono y que alguien lo mencione. Bien, hermano Caro, ¿cuáles son esas primicias de pronto en la representación de lo que significan para nosotros como cristianos? A ver, ¿qué valiente abre su micrófono para que yo no sea sola la que hable? ¿Cuáles son esas primicias? Los que resucitaron. Correcto, hermano Saldarriaga. Las personas que resucitaron luego que el Señor resucitó, ¿cierto? Sabemos que cuando Jesús murió se removieron las tumbas y el Señor resucitó y también resucitaron esos primeros hermanos y se aparecieron también a muchos, como dice la Escritura, y Dios se los llevó al cielo. Fueron los primeros frutos del cristianismo se los llevó Cristo hacia el cielo. Entonces, ese bicurín en el Israel literal eran los primeros frutos. La Biblia dice allí en Levítico 23, que usted va a leer muy juiciosamente en su casa porque es un capítulo bastante grande y no nos alcanzaría toda la mañana. Va a haber una partecita donde dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da. Es decir, Bicurín era una fiesta reservada especialmente cuando ellos ya estuvieran en la tierra prometida y cuando ya empezaran a cultivar, cuando ya Dios no los alimentaría más con maná y ellos empezaran a cultivar, tenían que llevar las primeras gavillas, tenían que llevarla en Bicurín. Entonces, Bicurín, que es primicia, así que esto representa las primeras personas que fueron llevadas al cielo. Muy bien, entonces iban para sus casas, esperaban 7 semanas que son, ¿cuántos meses? 7 semanas, ¿son mes y medio? No, son ya 2 meses, ¿cierto? Esperaban 2 meses, un mes tiene 4 semanas, esperaban casi 2 meses. Y luego de 2 meses llegaba Shavuot, Shavuot que significa semanas, pero que en la helenización cambió de nombre semanas a Pentecostés, que significa 50 días. ¿Qué estará representando el Pentecostés? Bueno, inicialmente, como estamos nosotros haciendo un guiño, una referencia a las personas en el desierto, el Pentecostés se celebra ese día en que Dios dio la ley, dio los 10 mandamientos. El Señor, el pueblo estaba a las faldas, estaba en la parte de abajo, estaba, en el pie del monte Horeb, en el pie, la parte baja del monte Horeb. Y Moisés no estaba abajo, Moisés estaba arriba. Recordemos que Moisés estaba arriba recibiendo las tablas de la ley. Las tablas de la ley, dice la Escritura, fueron escritas con el dedo de Dios. Y acorde a un pasaje bíblico que dice la Escritura, que si por el dedo de Dios echa fuera demonios, ¿con qué autoridad tiene Jesús echar demonios? Con la autoridad de Dios. Hay unos pasajes que están ahí entre Lucas y Mateo que muestra que el dedo de Dios es el mismo Espíritu Santo.
Entonces Shavuot era una fiesta del Espíritu Santo porque fue el Espíritu Santo, el dedo de Dios, quien escribió los 10 mandamientos. Entonces Shavuot muestra cuando el Señor les dio a ellos la ley. Pero recordemos que para los cristianos, ya digamos que una de las representaciones, el significado, es que el Espíritu Santo llegó a esos 120 personas que oraban en el aposento alto y se derramó sobre los discípulos. Pero eso no vino solo. Una pregunta, ¿dónde estaba Jesús en el momento en que el Espíritu Santo se derramó a los discípulos? Vamos, un valiente que coloque su micrófono. Denis, a ver, Saldarriaga, Carolina, los valientes de aquí, Luzmila, Cristian. Vamos a ver, ¿dónde estaba Jesús? ¿En qué lugar estaba Jesús? Ana, Aura, Auri. El lugar santo. Presentándose ante el Padre en el lugar santo. En el lugar santo, en el Santuario celestial. Hermana, el Señor Jesús estaba en la entrada, estaba siendo ungido en el cielo para iniciar su obra ministerial en el lugar santo del santuario celestial. Recién Correcto. se estaba haciendo la Correcto. intronización. Correcto. Ustedes son personas muy estudiosas. Bendiciones y gloria a Dios por eso. Correcto. Mientras el Espíritu Santo se derramó hacia los discípulos ese día, o sea, estaba dándose una ceremonia en el cielo. Hermano Saldarriaga, sí tiene que ver con la entronización de Cristo en el cielo, pero la entronización sucedió de pronto unos días antes. Ese día estaba Jesús siendo investido con sus ropas de sumo sacerdote. El mismo día que se derramó el Espíritu Santo, estaba siendo Dios ungido con el Espíritu Santo. Hermana, ¿en qué parte de la Biblia está? Bueno, léase el capítulo 5 de Apocalipsis y el Salmo 133. El Salmo 133 es una profecía que escribió David. Obviamente pertenecía a una fecha, a un momento personal importante para él, porque él lo escribió mientras estaba en la cueva de Adulam y se encontró con sus padres y sus hermanos que estaban también siendo amenazados por Saúl. Pero eso que escribió él fue inspirado por el Espíritu Santo y se refería a Cristo. Dice, mirad cuán bueno y cuán hermoso es estar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza que se derrama por el borde de la cabeza de Aarón sumo sacerdote, que se derrama por la barba, llega por el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón y se derrama en Sión. Así dice el Salmo 133. Ese salmo muestra el ungimiento de Jesús, porque aunque ahí dice Aarón, realmente es Aarón como figura de sumo sacerdote. ¿Qué tiene que ver David con Aarón? Casi nada. David no vivió en la época de Aarón, vivió 600 años después de Aarón. Entonces estaba hablando, era de Jesús que estaba recibiendo ese, mirad cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es un guiño al Pentecostés. Así abre también Hechos 2. Hechos 2 habla que estaban los hermanos juntos en armonía. Se habían perdonado sus pecados, habían hablado entre ellos. Y el Espíritu Santo se derramó en ellos porque primero, cuando usted lee Apocalipsis 5, se da cuenta que ahí está el Cordero de Dios que tiene como varios ojos y varios cuernos, y la Biblia dice, tenía esos ojos porque los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Y dice que se derramó a tierra porque después que el Espíritu Santo ungió a Cristo, se derramó a los discípulos. Eso es lo que festeja Shavuot. Muy bien. Entonces pasa Yom Teruah. Aquí viene lo interesante. Fíjense ustedes. Pensemos en el año, no como en el año, un año de 365 días, sino pensámoslo, allá arribita dice como un año profético, el pueblo, la historia del pueblo de Dios. Vemos que Pesach, Matzot y Bikurim tienen una representación para el pueblo de Dios. El pueblo que recién se formaba vivió Pesach, Matzot y Bikurim en el desierto,
desierto, Shavuot también lo vivió en el desierto, pero esto también tenía una representación para Cristo. Pesach, Matzot, Bikurim y Shavuot fue vivido por el Israel literal con Cristo. Ya Cristo en el Shavuot estaba en el cielo. Pesach, Matzot, Bikurim, Cristo estaba en la tierra. Shavuot ya Cristo estaba en el cielo. Pero digamos que esa primavera era la primavera del pueblo cristiano, que empezó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue la primavera, fue el comienzo, fue la niñez del pueblo cristiano, fue la ilusión, ¿cierto? Luego que Cristo murió, empezó la plenitud del pueblo cristiano. Los primeros cristianos, los de Éfeso, los más fervorosos, esa fue la plenitud, pero no solamente la plenitud, también ahí se puede meter los 1260 años de oscurantismo, se puede meter Lutero y su combo, se pueden meter los primeros cristianos allí, la plenitud del desarrollo de la cristianidad con sus cosas buenas, sus cosas malas, se da en la primavera. Como estamos mirando el año como lo que pasa con el pueblo de Dios, llega ahora el otoño del pueblo de Dios. El otoño del pueblo de Dios. Sabemos que el Yom Kippur, el día de la expiación, comenzó con el paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo, que a Dios le plació mostrárselo en una visión a Hiram Edson, lo vimos ayer, pero que Hiram Edson no lo entendió en el momento, sino cuando comenzó a estudiar con sus amigos, con sus hermanos, y escribió escribió en dos periódicos, en El Amanecer y en La Estrella de la Mañana de Cincinnati, escribió a la comunidad milerita, la comunidad del movimiento adventista, y fue cuando ellos se enteraron de por qué se chasquearon. Entonces, sabemos que el Yom Kippur, la purificación del santuario, que daba lugar al juicio investigador, se dio en el cielo mientras Cristo estaba en el cielo, y un grupo de cristianos de la iglesia de Filadelfia, las 7 iglesias de Apocalipsis, lo vimos ayer, estaba en la tierra. Entonces, vamos a hacer un análisis aquí. Resulta que Levíticos 23 dice que el Yom Kippur se festejaba a los 10 días del mes. Y el Yom Teruah, que era la fiesta anterior que comenzaba en el día del Yom Teruah, pero eran 10 días de trompeta, se daba 10 días antes. Entonces, si nuestro Yom Kippur comenzó el 22 de octubre de 1844, y la Biblia dice que día por año te lo he dado, y cuando estamos hablando de un año profético, un día es un año, ¿qué habrá pasado 10 años antes? Para nosotros, ¿qué es nuestro Yom Teruah? A ver, hermano Armando, a ver, hermano Saldarriaga, a ver, hermano Bejarano, a ver, hermana Carolina, el hermano que sepa, hermana Silvia, ¿qué significará el Yom Teruah? A ver, hermana. La fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas, pero ¿qué significa en el año del pueblo de Dios? Hermana Yusi. Dígame, hermano Armando. Recordemos que usted mencionó que en el año de 1833 el hermano William Miller predicó su primer sermón públicamente, y él duró anunciando durante 10 años hasta el año de primavera de 1844, anunciando el juicio de Dios. El juicio de Dios. Hermano Armando. La primera venida del Señor Jesús. Perdón, la segunda venida del Señor Jesús. Esos son los 10 años de trompetas. El hermano Armando, amén, el hermano Armando ha dado con la respuesta correcta, hermanos. Vamos a ver ese título. Estamos hablando de la historia del pueblo de Dios. Los comienzos del pueblo de Dios en la primavera con los israelitas, y termina, ahora veamos en qué termina. Pero los comienzos, la primavera, el Israel espiritual. Ya a partir de Shavuot ya comienza el Israel espiritual y vive digamos que vive todo el verano, ¿verdad? Vive todo el verano, la plenitud del año de los cristianos,
y llegamos al ocaso, llegamos a la madurez del pueblo de Dios, llegamos a la adultez, que es el otoño del año. Y en el otoño del año se festejaba Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Sabemos que en este otoño de nuestra historia humana, del pueblo de Dios, el Yom Kippur fue en 1844 cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo del cielo. Y se vivió el gran chasco porque ellos realmente lo que estaba pasando era que estaban esperando a Cristo. Pero 10 años antes, recordemos que en el año literal, no en el espiritual, no en el profético, sino en el año literal, el Yom Kippur se festejaba los 10 días del mes de Etanim o mes de Tisri. Recordemos que también a Tanim se le llama Tisri. A los 10 días del mes se festejaba el Yom Kippur o día de la expiación. Pero 10 días antes, es decir, el primero de Tisri o el primero de Etanim, se tocaba la trompeta. Y ese primer trompetazo le estaba diciendo a la gente, va a llegar el Yom Kippur. Era un anuncio, la trompeta era un anuncio. Y junto con ese anuncio estaba el llamado de los israelitas para arrepentirse de sus pecados, para que pudieran dejar de lado, que pudieran arrepentirse, porque si llegaba 10 días después el Yom Kippur y ellos tenían pecados, no podían ser salvos, ellos quedaban muertos al instante. Entonces el Yom Teruah es un anuncio, son anuncios. Y si ya no estamos hablando del Israel literal, sino que hacemos el paralelo al Israel espiritual, si estamos haciendo el paralelo al año profético de la humanidad, este Yom Teruah se dio 10 años antes, o sea, día por año te lo he dado. ¿Qué pasó 10 años antes? 10 años antes comenzó Guillermo Miller, William Miller, a predicar que se iba a dar la purificación del santuario, pero él entendió que la purificación del santuario era la venida de Cristo a la tierra. Así entendió la purificación del santuario. Lo vimos ayer con la primera predicación. Entonces, Guillermo Miller conocía esta verdad desde 1818, pero él se reservó la verdad. El Señor le reveló Daniel 9, le reveló Daniel 8:14, confundió el evento, pero entendió los tiempos, pero él se quedó calladito investigando y no fue hasta 1832 que hizo su primer sermón. Pero ya en 1833 viajaba por todo el país predicando esto. Y en 1834 había demasiada gente que pedía, venga a predicar, y él no daba abasto. En 1834 escribió en un periódico y empezó a mandar cartas, empezó a mandar este periódico para que la gente se enterara, y más de 100,000 personas en el país aceptaron esta verdad. Entonces, recordemos que el Yom Teruah es ese movimiento milerita que comenzó 10 años antes anunciando la purificación del santuario, pero recordemos que ellos confundieron la purificación del santuario con la venida de Cristo. Por lo tanto, 10 años antes decían era Cristo viene, pero también decían Cristo viene para purificar la tierra. Entonces ellos venían anunciando el Yom Kippur sin que ellos lo supieran. Bueno, llegó el Yom Kippur. No hemos vivido todavía Sukkot. Esa es la fiesta que nos hace falta. Quiere decir que nosotros estamos en el ocaso, el casi terminándose el año, en el ocaso de la historia de la humanidad, de esta humanidad que conocemos. En el ocaso, estamos en el ocaso, estamos en la madurez, estamos en la adultez, estamos en la plenitud, ya pasó la plenitud de la humanidad, estamos casi terminando el año, estamos allí nariz con boca con la venida de Jesús. Sukkot lo vamos a festejar en el cielo. Recordemos que las cabañas, de manera literal, vamos ahora a regresar a lo literal, era una fiesta, ay Dios mío, son las 5:11, ya me tengo que retirar. Era una fiesta que mostraba que ellos hacían cabañas en el desierto recordando de dónde habían salido, recordando que el Señor los había a ellos sacado de esclavitud a vida, y ellos hacían unas cabañas y se colocaban esas cabañas para recordar la humildad. Y ahí pasaban 15 días y era una fiesta feliz. Una fiesta feliz.
donde recordaban la promesa de la tierra prometida. Cuando estemos en el cielo no va a ser una promesa. Cuando estemos en el cielo vamos a disfrutar de la tierra prometida. Ahora, el cielo es un paseo de 1000 años, pero luego vendremos después de 1000 años a la tierra. Pero para no terminar esto de esta manera, entonces estaríamos viviendo en el otoño del pueblo de la humanidad, de la humanidad humana, el otoño de la humanidad. ¿Qué será el invierno? ¿Quién me dice qué será el invierno? Ya para terminar. El milenio. Correcto, hermana Caro. Ese invierno, de hecho, Elena de White lo habla de esa manera, que el invierno humano son esos 1000 años en que Satanás estará condenado y que no habrá vida sobre la tierra. A este mundo, o sea, el pueblo de Dios, el aparente pueblo de Dios morirá, el aparente pueblo de Dios, porque no serán aceptados, no serán aceptos en el juicio investigador. Cristo vendrá, recogerá los que ha justificado, los que se va a llevar para el cielo, y el resto quedará y morirá. Entonces, esos 1000 años de invierno, de tristeza, de melancolía, donde los árboles no tienen hojas, eso, la gente, mejor dicho, se va a vivir sin gente. Y esa será la historia de la época humana. En esos 1000 años, después de 1000 años, vendrá la Nueva Jerusalén. Sabemos de que los impíos resucitarán y fuego de Dios saldrá en medio de ellos y se acaba la historia de la humanidad como la conocimos. Se acaba la historia humana como la conocimos. Y luego comenzará una nueva vida, nueva tierra, cielos nuevos, tierra nueva. Y ya es otra historia, otro modelo de año diferente, porque ya es un modelo de año que no termina. Pero digamos que este es un paralelo, un antitipo del año de la historia de la humanidad. Hermanos, aquí terminamos y nos falta otro, hay que terminar porque falta un pedacito a este tema, ¿de acuerdo? Entonces, concluyendo, ¿cuántas convocaciones en el año tenían los israelitas? Vamos a aprender. 3. ¿Cuántas fiestas anuales eran? Anuales. ¿Cuántas? 7. No, 8. 7. 7 Al año Anuales eran son 8, 7. pero con la anuales, correcto. Anuales son 7. 7. Pero Ajá. ¿cuántas fiestas solemnes en general eran? 8. 8. 8. ¿Por qué? 8. Levíticos 23 menciona el sábado, una fiesta semanal, 7 fiestas anuales, Semanal. correcto. ¿Cuáles eran las estaciones del año que tenían fiestas solemnes? La primavera y el otoño. Primavera y otoño, correcto. Bueno, queridos Primavera. hermanos, voy a dejar de compartir. Un tema complejo, ¿eh? Un tema complejo que hay que estudiarlo en casa. Y eso que no metí todo el capítulo 23 de Levítico. No leímos ni siquiera Éxodo 12. Lo dejamos de tarea cada uno en la casa y mañana vamos a revisar un pedacito de algunos textos bíblicos que nos muestran otras cosas, ¿de acuerdo? Mientras tanto, vamos a orar para dar paso al programa. 1000 disculpas, me tomé 15 minutos de más del programa siguiente. Vamos a orar, oremos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, oh Dios, porque tú nos has mostrado grandes cosas. Permite que este conocimiento se madure con el estudio bíblico y que tú nos muestres, oh Señor, lo que tú deseas para que prediquemos este mensaje a nuestros hermanos adventistas y también a los demás. Bendice, oh Dios, a los hermanos que se congregan en los entendidos en los tiempos y que se congregan en toda la tierra para estudiar a profundidad tu palabra, tu profecía. Pedimos que sigas bendiciendo el espacio que va a seguir a continuación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.